Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Y se nos vino la noche en FM Radio Cristal, que podés escuchar a través de la aplicación. Mañana, si querés ver el programa en YouTube, pero si estás en vivo, quiere decir que elegiste, por ejemplo, la página de streaming, que es www.fmradiocristal.com.ar. Mi nombre es Ariel Magirena y les agradezco mucho estar acompañándome. Esta noche vamos a tener un programa donde vamos a hacer ciertas observaciones de un periodo poco conocido del general Perón, cuando, mientras era presidente, escribía artículos con el seudónimo de Descartes, no de Descartes, Descartes, como quien dice que se deshace de algo, lo descarta. Y es ideal porque ayer fuimos testigos de un acontecimiento vergonzoso para la política argentina. Hubo una enorme y temprana movilización para tratar de persuadir a los senadores en torno de los perjuicios que podía alcanzar la aprobación de la ley, la llamada Ley Bases, pese a que había recibido varios capítulos objetados para su aprobación en la Cámara de Diputados y otros que también fueron negociados para la sanción de la Cámara Alta. Lo cierto es que lo vergonzoso es el contexto en el que esto se dio, además. La llamada Ley Bases implica una reforma profundísima al funcionamiento de la República y al funcionamiento de los mecanismos administrativos, económicos y sociales en la Argentina. Por algún motivo que podemos entender, se trata de hacer las jugadas de gol desde el principio y en realidad, más allá de los daños producidos en la misma semana de asunción de Javier Milei, no había logrado hasta ahora conseguir una ley de las que proponía. E incluso hasta está en debate la vigencia, porque hay varias cautelares puestas en torno de su aplicación, del DNU 70/23. Ayer vimos cómo muchos de los senadores y senadoras llegaban luego de que trascendiera un aspecto que podría considerarse fácilmente de corrupción, como una senadora que tenía una posición, por ejemplo, frente al DNU, que rechazó la Cámara de Senadores, y que esta vez cambió su mirada. Y casualmente cambió su mirada y su voto después de que el gobierno le ofreciera ser embajadora en la UNESCO. Una bequita. No es que la senadora necesite darse esos gustos porque de otra manera no los conocería. La senadora viene de una familia rica y tiene con qué valerse. Hemos sido testigos en los últimos años de qué manera los millonarios se han metido en la política. Y cómo la política ha significado nuevos privilegios para quienes ya tienen el dinero.
La Argentina tiene un sistema tributario avejentado, que pone muchísimos problemas para los emprendimientos, especialmente productivos. Y además tiene una enorme cantidad de impuestos, depende para los sectores que estén destinados. Casi que, lo puedo atestiguar viajando por el país, muchas veces cuando hay una iniciativa novedosa, entonces la política se da cuenta de que en una de esas le puede poner un tributo a esa iniciativa. Sin embargo, lo que se encarga esta ley que anoche aprobó el Senado es de garantizarle privilegios en materia tributaria a los que tienen más dinero y pone en riesgo los derechos jubilatorios o la presencia del Estado. Para que los senadores pudiesen escucharse unos a otros, sin la molestia de la turba, se ocuparon temprano de desactivar la manifestación. Que crecía desde la mañana, pero en la cúspide de la tarde fue merced a maniobras que además se han visto por televisión, de sujetos a los cuales no identificaron. Cometiendo desmanes que fueron la justificación de una represión feroz. Al parecer, nuestra república ha cristalizado aquello de que el pueblo no delibera ni gobierna, sino es a través de sus representantes. Aunque la Constitución garantice el derecho a huelga o garantice el derecho a la manifestación, el gobierno de Milei tomó la decisión de que esto no ocurriera. Nunca con la gravedad que lo vimos ayer había sido participar de una protesta en estos 6 meses que lleva de gobierno. Ya que los argentinos no tenemos posibilidad de gobernar, ni de administrar, ni de parlamentar, sino es a través de nuestros representantes, les damos con nuestro voto un poder discrecional, que en estas características mercantiles de la República se relativiza. La especulación de la política está presente en todo momento. Hemos escuchado ayer al senador radical Lustó justificando por qué daba con su presencia el quórum necesario para el tratamiento de la ley, aunque la objetara y luego votara en contra. Pero también vimos que legisladores de raíz kirchnerista acompañaron no solo con su presencia, sino con su voto. ¿Se acuerdan que anoche salía Milei para Italia y la vicepresidente Victoria Villarruel se especulaba con que pudiera ser quien desempatara en un empate virtual? ¿Qué fueron, adivinos? No, lo tenían todo acordado. Si les hacía falta 3 votos kirchneristas, lo consiguieron. El resto puede seguir diciendo que es oposición. Cada cual cumple su lugar en este negocio del cual nosotros naturalmente no fuimos convidados. Y lo mencionamos ayer, se habían cumplido 50 años de la última
manifestación de apoyo al presidente Perón en un día del cual no se recuerda especialmente uno de los discursos, porque el presidente había hablado al mediodía y había hecho denuncias muy importantes sobre el modo de atacar el proyecto de desarrollo económico y de justicia social. Perón había heredado una espiral inflacionaria ascendente y decidido realizar un pacto social que suscribieron todas las centrales, todos los sindicatos a través de su central obrera madre, la CGT, y la Confederación General Económica, los empresarios de la Argentina, además del gobierno. Eso permitió primero producir un aumento drástico del poder adquisitivo del salario. Una vez que todo el mundo tuvo oportunidad de consumir, de participar de la sociedad de consumo, lo que hacía el mercado era esconder la mercadería. Había desabastecimiento. Claro, el gobierno no permitía que subiese el precio del azúcar y entonces los que podían acopiar azúcar se la guardaban hasta cuando esa pulseada que estaban haciendo se dirimiera. Total, ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Alguna vez Perón se lo había dicho a los ingleses cuando no quisieron aceptar las características soberanas del nuevo modelo de intercambio internacional. Cuando Inglaterra compraba tradicionalmente carne argentina y Perón decía, sí, pero los fletes también los vamos a hacer nosotros. Y ellos dijeron, no, de ninguna manera, esto no va a ser así. Y él dijo, no, nosotros tenemos que jugar también por nuestra soberanía. Y la soberanía económica pasa por no tener que estar vendiendo tus productos y encima pagando los fletes de esos productos precisamente a empresas inglesas. Y Perón le dijo, bueno, no se preocupen, piénsenlo, porque total, el apetito es de ustedes y la carne es nuestra. Aquí los sectores que formaban los precios y que estaban siendo vigilados como para justificar por qué no había azúcar, por ejemplo, porque era un caso dramático ese. Entonces jugaban al mercado paralelo. No había un dólar blue, había un azúcar blue, que se conseguía, pero si se pagaba lo que los agiotistas, los especuladores, pretendían. Pese a que en un año desde la asunción del primer gobierno justicialista de la década del 70 con Cámpora y la asunción de Perón, había bajado de un ritmo 80 a un 14 el costo de la vida en la Argentina. Lo que habían planteado los poderosos económicos era esta pulseada según la cual si vos me subís los salarios, yo te subo el costo de la mercadería, el precio de la mercadería. Y luego a paritarias se discute esa realidad. Porque el empresario decía, no quiero aumentarte el sueldo porque si aumentas el sueldo voy a tener que subir el precio para pagarte el sueldo. Una falacia, pero que creó un clima de época. Perón en un día como ayer, al mediodía, se refirió al pueblo y lo invitó a que formara parte,
si sabía de qué se iba a tratar esta propuesta, que ya había sido gobierno 2 veces en la última oportunidad. Ya había hecho una invitación a compartir el poder, una especie de cesión de poder en realidad. La primera vez que un gobierno, en lugar de quedarse con todo el poder, lo convida. Cuando en aquella celebración del Día de los Trabajadores, el 1 de mayo, la primera vez que Perón, después del exilio, pudo establecer su diálogo a manera de cabildo abierto con los trabajadores y las familias argentinas, había durante la mañana presentado lo que se llamó Modelo Argentino para un Proyecto Nacional, que era eso precisamente, participar al pueblo de cuál debía ser, de acuerdo a su criterio, mediante un mecanismo de consultas y de participación y de cabildos, para hacer la patria que nos diera aquello que solamente el justicialismo se atrevió a proponer, la única identidad política o social del mundo que entre sus propósitos explícitos está alcanzar la felicidad. Decía, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Esto el 1 de mayo, cuando se habla exclusivamente en esa fecha de la retirada de una porción importante de la juventud peronista de la Plaza de Perón. Pero el 12 de junio, Perón volvió a llamar a que lo acompañaran, porque si no era el gobierno en la soledad. ¿O acaso solamente el gobierno tenía el coraje como para hacer esta restitución de derechos que necesitaba la Argentina, que ya había conocido lo que era desarrollarse y pasar en solo 10 años de exportador de porotos a potencia tecnológica, industrial? Probablemente aquel 12 de junio, cuando hizo el llamado e hizo las críticas, dio un tono dramático a ese discurso cuando se refirió a la posibilidad de renunciar. Dijo más o menos, ustedes sabían que era lo que yo me proponía, y si ustedes me votaron, yo esperaba que fueran parte del apoyo para realizar eso que habíamos asegurado que íbamos a construir juntos. Cuando trascendió esa posibilidad, la renuncia de Perón, la CGT enseguida deliberó la posibilidad de hacer un paro general en apoyo a Perón. Pero los trabajadores decidieron adelantarse, ya como había ocurrido en 1945, cuando el paro general estaba previsto para el 18 de octubre, y de las fábricas, de las barriadas, de las familias, se dirigieron a la Plaza de Mayo para pedir la liberación de Juan Perón, que estaba preso por el gobierno que había prometido, que había asumido para restaurar la democracia después de la década infame, que había hecho una revolución para consumar por fin una democracia en la Argentina. En ese primer cabildo de Perón con su pueblo, cuando el presidente Farrell le pide por favor hable con esta multitud, él los calma y dice, revela lo que le pidió a Farrell cuando le dijo, ¿y qué hago? Llame a elecciones, le dijo. Se fue con esa promesa. Y el pueblo supo enseguida, el mismo pueblo
que como cabildo tuvo el diálogo con Perón, en febrero, casi en un acto administrativo, lo hace presidente. Pero en el 74, el pueblo se moviliza con Perón en el poder para pedirle que no renunciara. Probablemente el viejo líder, al repetir la invitación a súmense, construyamos esto juntos, no se hizo mayores ilusiones. Y por eso cerró su mensaje con una despedida poética, aquella que todos conocemos, que decía que llevo en mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la palabra del pueblo argentino. Finalmente no hubo una comunidad que se organizara para defender lo logrado con el presidente Perón, y mucho menos cuando, financiado por intereses extranjeros, un grupo de militares infieles, apátridas, sin patria ni corazón, le dieron el golpe a Isabel Perón. Pero aquel pueblo que no supo, no quiso o no se atrevió a enfrentar a los poderosos para construir su felicidad, es el padre de este pueblo que es agradecido, que es sensible, pero que no tiene guía, no tiene conducción. Y sin un proyecto de país, cada una de las luchas que se encaran se encuentran desvinculadas de las otras. Y así la impunidad de un gobierno que elige la represión, además de elegir el dolor para los menos privilegiados, alivió a la clase política que hizo su juego de negocios en el Senado, mientras los que estaban dando un mensaje, no aprueben esto, estaban en los alrededores. Seguimos siendo aquellos que no acompañamos a Perón. Como pueblo, yo era un niño, no podía acompañar a Perón. Seguimos siendo aquellos que nos ilusionamos con consignas y con promesas electorales que después no se cumplen o al contrario, se traicionan. Es muy probable que no hayamos podido, pese a haber inspirado a Perón, no hayamos podido estar a la altura de Perón. ¿Acaso tampoco nos lo merecíamos? Y tal vez sea por eso que nos persigue esta condena de gobiernos en seguidilla, según la cual uno le echa la culpa al de atrás para hacer un gobierno peor que el anterior. Y en los últimos 10 años no le encontramos salida. Si me esperan unos segundos mientras escuchamos una cortinita, vamos a tener un reportaje a César Tato Díaz, un colega que investigó ese desvelo de Perón, que desde su lugar de responsabilidad se encontraba con el embate de los medios de comunicación y decidió primero informar oficialmente y después opinar también, ya no oficialmente, ejerciendo esta profesión que me cobija también y a la que pertenezco,
y algunos de nosotros amamos de corazón en el cumplimiento de un compromiso ético con la sociedad. Un compromiso ético que necesita no solamente de decir la verdad, sino de decir la verdad que otro no dice, sino de decir la verdad con su contexto, para que la información no sea mercancía y no sea anécdota. Bienvenidos a Y se nos vino la noche. Buenas noches, querido compañero César Tato Díaz. Bienvenido a Ahí se nos vino la noche. ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo te va? Un gustazo de poder estar charlando con vos. Muchas gracias. Muchas gracias además porque te tomaste un trabajo intenso para recopilar y además indagar sobre esa función que Perón eligió también paralelamente a la de ejercer en la política y en el beneficio de la patria. Contanos acerca del libro que acabas de presentar, Perón Periodista. Bien, el libro tiene, digamos, o mejor dicho, Perón, es el que tiene una multiplicidad de facetas para ser abordados que acalan, ¿no? Y que hacen venir investigadores del exterior, de todos lados, a analizar, pero afortunadamente para mí ninguno lo hizo desde el punto de vista de la educación. Y yo, hace ya muchos años, tuve la suerte de ser amigo de Fermín Chávez, de Alberto González Zarzac, de Enrique Oliva, pero especialmente fue Fermín el que me decía que tenía que investigar sobre la historia del peronismo. Entonces yo le decía, pero que una persona siga no podía, me excedía en el poder. Bueno, escriba de Descartes, no me tuteaba, escriba de Descartes, dice, que usted está en la Facultad de Periodismo. Y naturalmente, que ante la sugerencia, empecé de a poco, entrevisté a Alberto, entrevisté a Enrique Oliva precisamente, y me quedé con ese material que hace en el año 18, 19, lo presenté en un congreso de peronismo, y allí, bueno, presenté Descartes, porque uno habla de Perón periodista y dice, sí, tenía un seudónimo, Descartes, y ahí nomás queda la cuestión. Y resulta que Descartes, en efecto, era el seudónimo que tenía Perón, pero hay otros, por cómo fue que Perón, siendo presidente de la Nación, ejerciera simultáneamente el periodismo, ¿no es cierto? Me llevó también a pensar, bueno, a ver qué otro presidente lo había hecho, pensando que había muchos. Y me encontré con que no, solamente Sarmiento. Entonces elaboré una categoría de análisis, ¿no es cierto?, que, bueno, para ver el periodismo estadista, ¿no es cierto?, y Sarmiento y Perón, bueno, se puede decir que escribían por razones bien distintas, pero en medios amigos, que no cobraban por hacerlo. Le busqué, bueno, varias cuestiones que fui elaborando la categoría, pero bueno, Sarmiento en el siglo XIX
uno de sus seudónimos era El Loco, así que depende cómo se levantaba, el tipo escribía cualquier cosa, aparte venía de ser un hombre de prensa. Eh, Se podría decir que Perón no, pero claro, indagando sobre Perón, me encuentro que cuando se da la revolución del 4 de junio de 1943, no había oficinas de prensa en ninguna repartición pública. Entonces, fue Perón y el ministro del Interior quienes pusieron precisamente estas oficinas de prensa. Lo que pasa es que Perón lo hizo con civiles Ujú. y Perlinger lo hizo con dos militares. En el caso de Perón, Lomuto, Nicolini, ¿no es cierto? Eran Muñoz Aspiri, fueron sus primeros colaboradores que después se fueron distribuyendo a lo largo de los gobiernos, ¿no es cierto?, cuando Ujú. estuvo Perón. Pero el tema entonces es que Perón, al contrario de lo que opina Sirven, que escribió un libro que es sencillamente tiene equívocos, ¿no es cierto? Porque es ambiguo a la hora de... es muy efectista, digamos, decir, al ser antiperonista, Claro. cuando hay cuestiones controversiales, las mezcla, entonces las tira bien mezclada para que se crea que el gobierno peronista, desde el punto de vista de la comunicación, es autoritario, totalitario, dictatorial, bueno, fascista, nazi, todas Mm. esas cosas, que son todos calumnias, son todos conceptos equívocos, porque en Ujú. absoluto fue nada de eso, ¿no? Es Ujú. que si tenemos tiempo después lo podemos desarrollar. Pero entonces tenemos un Perón que entiende de comunicación, se rodea de gente de medios, Ujú. ¿no? Porque el gordo Lomuto trabajaba en el diario La Razón, todos eran gente de prensa, entonces él va nutriéndose y después tiene una cosa elemental que muchos se olvidan, que es quien pone, que hace efectivo el Estatuto del Periodista, que es Mm. un proyecto que le acercan dos militantes socialistas, Ajá. Santiago Serén González, padre, y Palazuolo. Entonces Perón los recibe y dice, pero ¿y esto que ustedes tienen acá? Dice, ¿lo tienen escrito? Sí, sí, ah, bueno, dice, dentro, dice, en un poquito de tiempo, dice, en diciembre, esto era octubre, más o menos, en diciembre me lo traen y lo trabajamos. Y en efecto, Perón, con la cabeza bien abierta, puede establecer en un contexto en el cual ya la prensa estaba viviendo transformaciones muy profundas, ¿no? Porque esto tampoco se dice, que los diarios, con el tema de la prensa independiente, que de independiente nunca tuvo nada, Ujú. ¿no es cierto?, sino el concepto que nos sirve a nosotros, a los ciudadanos, a los historiadores, a los investigadores, a los periodistas, a los comunicadores, es el de actor político, o sea Ujú. que es los medios actúan de acuerdo a sus intereses. O Por sea, no cierto. es que tengan ideología, tienen intereses concretos, ¿no? Uno responde a su empresa editora, y Ujú. lo único que buscan es lucrar e influir. Nada más, no buscan constituirse en el poder político. Si no, Ujú. pensemos en Mañeto cuando Menem va a asumir, que dice, ¿usted quiere el sillón de Rivadavia? Y dice, no, 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 ese sillón no me interesa, ¿no? Y Sí, hoy lo claro. vemos, lo que hizo Mañeto. Ujú. Entonces es interesante que usemos ese concepto de actor político porque ilustra mucho. Y entonces lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, con la prensa en el momento que Perón todavía no asumió, como todavía no se produjo el 17 de octubre, es darle a los periodistas que estaban organizados, no los periodistas, sino los canillitas, los gráficos tenían sus gremios, los periodistas, nosotros transmitimos cultura, y entonces la cultura no tiene valor, y entonces ustedes tienen que trabajar a destajo, no tienen vacaciones, no tienen indemnización si se nos canta echarlos, y etcétera, etcétera, y entonces así los tenían, Ujú. pobrecitos. ¿No? Entonces hasta que llega Perón y se mandó a parar. No, esto así no es, ustedes son una empresa comercial, ustedes como empresa, como tal, como empresarios,
tienen empleados, y los empleados como tales tienen derechos. Y esos derechos son, bueno, los que acabo de mencionar y los Cierto. que después se meten en ley una vez que Perón accede también a la presidencia. Entonces, lo que está ocurriendo es que un Perón que no, como dice Sirve, que desconoce absolutamente lo que es la comunicación, él no, Ujú. sabía lo que era la comunicación, lo que pasa es que la sufre de un modo ostensible en el 17 de octubre y en toda la campaña, ¿no es cierto?, donde Ujú. todos los diarios le son hostiles, la prensa gráfica, Sí, no así la radio, esto lo tenemos que dejar bien claro, sí. y la prensa gráfica, o sea, la prensa nos organiza Paz, el diario La Nación, Ajá. Noticias Gráficas, todos le juegan en contra al peronismo. Sí. Entonces, una vez que Perón se hace del poder, llega al poder con pequeñísimos medios como La Época, que es muy escasa tirada, eh, el diario Democracia, que es el diario del cual ahora lo podemos referir, que Perón va a ejercer el periodismo de estadista, ¿no es cierto?, más conocido popularmente como el diario de Vita, Ujú. y el otro es el Laborista, ¿no es cierto?, que es una escasísima tirada, y en un apoyo muy suave del diario El Pueblo Católico y la Tribuna, que era conservadora, con estos pequeñísimos apoyos gráficos logra la presidencia. Una Ujú. vez que se hace de la presidencia, sabe perfectamente bien el papel que ya jugó la prensa escrita, entonces lo que se trata de hacer es organizar digamos, una prensa propia. Ajá. Perón sostenía, y en aquella época, después si nos da el tiempo, me vas diciendo, Daniel, por favor, Sí. la prensa, tener prensa propia, Perón decía que si un país que no tenía prensa propia estaba traicionando a sus ciudadanos, ¿no? Especialmente se lo dice a un colega que es Getulio Vargas, que es por quien yo entiendo, y esto es una hipótesis que tiene el libro, ¿no? Uno de los puntos fuertes, que Perón empieza a escribir porque entiende que tiene que captar la atención y persuadir a Getulio Vargas para que conjuntamente con Ibáñez de Chile conformen el ABC. Ajá. Ahora vamos. Pero, digamos, el tema de la prensa es muy importante saber que la prensa en el siglo XIX, esto lo dice José Gabriel, que era un periodista anarquista que luego deviene peronista, pero anarquista en serio, me da cosa Ujú. hablar hoy de anarquismo, porque bueno, Es cierto. pero él era un anarquista, ¿no es cierto?, José Gabriel, que le paró el diario La Prensa, los Gains Paz, en el año 1919, durante 10 días, naturalmente lo echaron, pero sentó el primer precedente de una huelga, ¿no es cierto?, espeluznante, ¿no?, y al principal diario argentino de aquel momento. Entonces, ¿qué era lo que José Gabriel sostiene? Que en el siglo XIX, en la conformación del Estado Nacional, que hoy también se habla y se dice en cualquier cosa, pero vamos a dejarlo ahí, Ujú. digamos, en la conformación del Estado Nacional, precisamente se está conformando, entonces no tiene forma definida, es más bien ambiguo, todavía se está haciendo. En cambio, la prensa escrita, gráfica, Ujú. ya está constituida. Entonces es la portadora de la cultura, tiene más cercanía a la sociabilidad, o Ujú. sea, es más fuerte, es más organizada, se ve mucho mejor que el propio Estado. Ahora, ¿qué pasa? En 1916 llega un gobierno popular, como el don Hipólito Yrigoyen, Así es. en donde el Estado empieza a tomar otro cariz, ¿no es cierto? Entonces ya el Estado se empieza a encargar de cuestiones sociales, políticas, económicas, que antes no se le daba bolilla. Más se llega a decir que fuimos, no sé qué lugar, tercer lugar en el mundo, que el Producto Bruto Interno, claro, si eran 5 que lo repartían Claro. y el resto no tenía nada, ¿no? Ujú. Pero bueno, no nos vayamos del tema. Entonces, lo que ocurre es que el Estado empieza a tomar fuerza y forma, y cuando llega el peronismo, ¿a qué hablar? Entonces hay una disputa cerrada, pero frontal, y en cual el gobierno peronista la asume como tal
y empieza a formar su conglomerado mediático. Entonces, esto es conocido como la cadena peronista. Yo me tomé el trabajo porque si uno sigue a Hugo Gambini, que alguna vez escribió en la revista Primera Plana y dejó una suerte de clásico, lleno de ambigüedades también y de imprecisiones y de cuestiones capciosas, claro, que no ayudan a comprender el momento, sino a ser antiperonismo puro, y que luego es tomado por Sirven, que este señor Sirven habla como si fuera una carmelita descalza y trabajó para el diario Convicción, que esto no lo dice casi nadie, ¿no? Pero es bueno que tu audiencia lo tenga presente, que cuando veas Sirven, el diario La Nación y demás, ¿no es cierto? Ese señor trabajó para el diario de Macera durante la dictadura. sí. Entonces, lo que ocurre es que tanto peronistas como antiperonistas tomaron eso de Gambini y dijeron que la cadena, el gobierno peronista había sido avasallante, entonces había comprado el diario Democracia y entonces esto y lo otro. Yo me tomé el trabajo de un raconto breve y sencillo, digamos. Por caso, el diario La Razón lo compran en el año 46, le dicen a Peralta Ramos, va Miranda, el ministro de Economía, le dice: ¿cuánto querés por el diario? Arreglan un precio. Eran 6 millones, pero si hablamos de 6 millones no entendemos nada. Claro. 6 millones. X. ¿No es cierto? Entonces dice, bueno, tomá, acá tenés la plata. Dice, che, pero vos, Peralta Ramos, ¿querés seguir dirigiendo tu diario? ¿El que era tu diario? Sí, ningún problema. Ah, bueno, bárbaro. Y entonces Peralta Ramos lo convoca a uno que fue un hombre servil, un servicio de inteligencia del ejército, como fue Félix Laíño en el diario La Razón, ¿no es cierto?, apoyando todos los golpes sangrientos que hemos tenido en nuestro país, y también él es el que cuenta esto, ¿no? Y lo dice con lujo de detalle. O sea, Miranda fue, le pagó y nos dejó a nosotros como como director y subdirector, como ya veníamos. Jaime Yankelevich, el de Radio Belgrano, Sí. le dice: Jaime, te compro la radio. ¿No es cierto? El grupo Alea, que manejaba Aloe, que era un funcionario, pero también con empresarios del momento, ¿no es cierto? Le dice: te compro la radio. Bueno, Jaime, ¿querés dirigir la radio? Sí, con ningún problema. Bueno, se quedó dirigiendo la radio. O sea, no vemos un Estado avasallante, autoritario, Por el contrario. ¿no? Sino que vemos un Estado que sabe que necesita manejar algunos diarios para que no le peguen tanto, pero nada más, ¿no? Entonces, esto se va conformando en la cadena. Lo más sintomático es en el año 51, que es donde ingresa el editorial Jaime, que era la dueña del diario El Mundo, Radio El Mundo, y después salen todos los mundos que nosotros conocemos, el mundo peronista, el mundo atómico y demás, ¿no es cierto?, para competir con lo que era en aquel momento todas las revistas de Atlántida. Pero, ¿qué es lo que hace? Me da mucha cosa, y te voy a sustraerme del presente, Daniel, pero cuando se nacionalizan los ferrocarriles en 1948, y que Scalabrini Ortiz definió también, y si comprar los ferrocarriles es comprar soberanía, ahora la estamos regalando, Sí. En el paquete no solamente vinieron las galerías Pacífico, las tierras que había alrededor de los ferrocarriles, los galpones, el puerto Doxú, el puerto de San Lorenzo, de Villa Constitución en Santa Fe y muchos más, empresas eléctricas, sino acciones en diarios. Y allí, ¿no es cierto?, en esas acciones estaban evidentemente las de Jaime. Entonces, puso un poco más de guita a Lea, ese grupo multimediático que tenía una orientación peronista, y se queda con el 51%. Quedan 2 directivos ingleses dentro del diario, ningún problema. Ajá. O sea, lo que estoy demostrando es que no había una cosa avasallante. Pero vamos a Perón, si querés, Sí. directamente, ¿no es cierto? Así estamos entrando en los últimos 10 minutos del programa, por eso es que quería referirme a Perón, sobre todo porque lo que siempre ha llamado la atención es la elocuencia de Perón.
Y esto Está. naturalmente también se lo podía leer. Bueno, muchos de los libros que son libros de Perón en realidad eran clases de Perón. Sí, lo que pasa es que nosotros, yo al menos lo analizo, ¿no es cierto? A Perón como periodista, dentro Ujú. del diario Democracia, todos los jueves sacaba una columna que hablaba, ¿no es cierto?, de política internacional. Ajá. Esta política internacional lo que hacía era defender, por ejemplo, la tercera posición, Ujú. el pan latinoamericanismo, en Ujú. contra del pan americanismo de los yanquis. Ajá. Lo que hacía era defender o tratar de conformar, y esto es bien importante, un bloque austral compuesto por el Argentina, Brasil, Chile. Por eso, cuando Perón empieza a escribir, lo hace en el año 51, esto el único que lo sostiene soy yo, Ujú. ¿no es cierto? Y es porque quiere captar a Vargas y decirle, Getulio, el camino es por acá. Ya lo dijo Río Branco, un brasilero que en 1915 también intentó una cosa mucho más superficial, pero también fue boicoteado. Ahora, en el 51 es el momento. Ujú. Nosotros, es el momento, dice el siglo XIX, fue el momento de de las naciones, ¿no? De los estados Ujú. nacionales. El 20 es el momento de los continentes. Ujú. Consecuentemente, nosotros tenemos que tener un bloque continental para poder enfrentar económicamente, políticamente, Ujú. culturalmente, socialmente al bloque norte, encabezado por los yanquis, al europeo, al asiático, y Ujú. de este modo nosotros nos vamos a poder abroquelar y vamos a ser bien poderosos. Y escribe un artículo el 20 de diciembre de 1951 en el cual explica perfectamente bien que nosotros, Latinoamérica, que estamos siendo esquilmados porque nuestros minerales, nuestros alimentos, todas nuestras riquezas nos las llevan como si fuéramos esclavos. Entonces dice, pero si nosotros apelamos a esta mística emergente, este concepto de mística también lo trabajo en el libro, Ujú. ¿no es cierto? Y ahora no vamos a tener tiempo, pero Perón apela mucho a la mística política, ¿no? Si Sí, no tenemos mística no podemos movilizar a nadie, necesitamos estar convencidos. tal Esa, cual. esa mística solidaria, fraternal, edificante, ¿no es cierto? Eso es lo que dice Perón. Y Perón termina de un modo que es francamente inigualable, ¿no? Tiene la celebridad y precisamente por eso es una frase perenne. Dice, vencidos seremos, se me escapó, unidos seremos invencibles, Ujú. desunidos seremos indefendibles. Y eso es lo que Perón plantea. Y Ajá. también plantea en, a lo largo de tres, cuatro, porque Perón no se sabía quién estaba detrás del seudónimo de Descartes. Los servicios de inteligencia yanqui no sabían que era Perón el que estaba escribiendo. Ajá. Entonces Perón habla de quién, de Malvinas, y le endilga a los Estados Unidos. Ustedes quieren que nosotros defendamos las cuestiones hemisféricas, vale decir, los rusos que invadían Polonia, entonces tenían que ir los argentinos a pelear por los yanquis, por el occidente. No, Ujú. dice, pero no. Nosotros tenemos que defender el continente americano. Y a propósito, dice, ustedes no han hecho nada porque otros países transcontinentales, Inglaterra concretamente, ha invadido y ocupado las Malvinas y ustedes no dicen nada. Así es. Y nos quieren obligar a nosotros a que vayamos a defender el hemisferio norte, bajo ningún concepto. Entonces ahí Perón, ¿no es cierto?, desarrolla también su gran amor que tenía por el tema, por toda la Argentina, Ujú. por supuesto, pero por las Islas Malvinas, ¿no es cierto?, el cual le marcaba, pero a fuego, a los Estados Unidos, cuál era digamos,
la injusticia que estaba cometiendo. Y claro, y al marcar a fuego eso, no era que solamente le marcaba al imperio al imperio del dólar, como le llamaba, sino también el imperialismo de la cortina de hierro, ¿no es cierto? Y pasaba a explicar por qué era tercera posición. Nosotros somos terceros porque aparecimos en tercer lugar. En un momento histórico, dice, vinieron lo del imperio del dólar, que ya sabemos que es el capitalismo, después el imperialismo de la cortina de hierro con su dogma, dice, de modos de producción, en mano del Estado. Nosotros no, nosotros queremos Estado y trabajo. Y lo que queremos hacer, ¿no es cierto?, en nuestra tercera posición, es que haya justicia social. Y con justicia social no vamos a tener ni enfrentamientos, ni conformidades, ni nada. Y esto tiene que aprenderlo el mundo. Y esto era lo que escribía, y esto era lo que leían los lectores, sabiendo que leían un diario peronista, ¿no es cierto? Porque no había problema, se asumían como peronista. Y esto también es muy importante que se sepa. Cuando el peronismo informaba, hacía propaganda. Claro. Y cuando hacía propaganda, informaba. Entonces, ese Perón, con un léxico que estaba cargado de frases del saber popular, como el que no tiene cabeza para prevenir debe tener espaldas para soportar, y así habla el diablo, y frases por el estilo, ¿no? Se le ven las patas a la sota y demás, las mezclaba con frases de Alejandro Magno, de Napoleón, de Bismarck, y el pueblo, como escribía en un modo tan llano, también lo comprendía. Claro. Pero no solamente el pueblo argentino, sino todo latinoamericano, del mundo. Nerú lo leía en la India. Naturalmente que lo leían, y de eso también el libro habla, Perón periodista, editado por Editorial Sikus, ¿no es cierto?, que la repercusión que tuvo en toda Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, ¿no? Cómo las notas de Perón eran reproducidas y analizadas, y la voz de Descartes se escuchaba por todos lados, ¿no? Potente. Además, bueno, nosotros estamos llegando al final del programa y yo quisiera pedirte así en público que tuviéramos un nuevo diálogo, una nueva entrevista, porque quedan algunos aspectos de Perón que probablemente vos abordás en el libro, y por eso me referí hace minutos a la elocuencia de Perón, porque conocía el fenómeno de la comunicación, estaba muy interesado en eso, y muchas veces sus declaraciones durante los años de exilio se convertían en noticia como una estrategia de comunicación de Perón, que no podía, que mandaba aquí, claro, sí, sus grabaciones y sus faxes, pero cuando el periodismo internacional lo escuchaba a Perón, a veces no sabía o no terminaba de interpretar cuál era su estrategia, porque además de elocuente era militar. Por ejemplo, aquella frase en la que le respondió en la primera semana de exilio en Paraguay a los medios internacionales: no voy a hacer nada para volver al poder porque todo lo van a hacer ellos. Perón los distraía porque en realidad era el inspirador y el conductor real de la resistencia peronista, que fue la que definitivamente logró su repatriación. Sí, Daniel, está muy bien lo que vos decís, lo podríamos completar porque dice una doctrina, dejo una juventud con mística, otra vez, mística, ¿no? Y por allí, ¿no es cierto?, dice una frase que, digamos que yo la pongo en tensión. Soy un atrevido, ¿no? Siempre digo, a un ciego, ¿quién le va a pegar, no? Pero Perón dice: desencillemos hasta que aclare. Y por suerte el pueblo lo hizo yo. No desencilló un corcho. El pueblo salió a la calle, ¿sí? Sí. Y así fue la resistencia, a la cual después Perón, de distintos sitios, ¿no?, fue, bueno, acompañando y luego dirigiendo. ¿De qué modo? Sí, magistral. O sea, pero me parece que Perón, como cualquiera, ¿no es cierto?, también tuvo o sea, tenía sus genialidades, pero como él también tuvo estas cuestiones, ¿no?, de
de por ahí, bueno, no ir por no estar en el camino cierto, pero mirá, lástima que se te termina el programa, pero te iba a sugerir un tema, porque estoy tan Pero en lugar de enojado eso, con... lo que vamos a hacer, vamos a tener un nuevo encuentro y vamos a expandir la agenda, porque hablar de Perón también es hablar de comunicación. Te doy un Sí, abrazo muy sí, sí. grande, Tato. Y hablemos de Jaureche y hablemos Sí, de señor. todo lo que sea, de todo lo que sea historia argentina a tu disposición, ningún tipo de inconveniente. Y anda buscando de los olivariños, Araca, Muy bien. ¿no? ¿No? Cuando dice aquello como es, pueblo, tu arrogancia es una flor que aún marchita brilla y da olor. Siempre encontrarás para el traidor cautivo, ¿no? Eso es, esperemos que el pueblo sepa encontrar para los traidores Sí. el castigo que se merecen. Gracias por compartir este tiempo conmigo. A ustedes desde el otro lado de la audiencia les agradezco haber estado también acompañándonos y nos encontramos mañana a las 21.